A principios de este siglo, ocurrió un hecho científico que revolucionó la forma de entender la vida. Secuenciar el genoma humano significaba tener acceso al lenguaje con el que la naturaleza nos escribió. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿El conocimiento del genoma va a cambiar el futuro de nuestras vidas y de la medicina? Descubre de qué estamos hechos. La información está en ti. Bienvenidos a ¿De qué estamos hechos?, el programa de divulgación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Más allá de los genes es como se llama el programa del día de hoy. Qué interesante el tema de la epigenómica, y para hablar de ellos ya tenemos en el estudio nuestros especialistas invitados. Pero antes de charlar con ellos, vamos con la siguiente cápsula. Acompáñenos. Los chimpancés y los humanos compartimos la mayor parte de nuestro genoma. Sin embargo, tenemos diferencias sustanciales, como los rasgos de nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo nos comportamos, las estructuras sociales que conformamos, las formas de encontrar pareja, entre otros aspectos biológicos y sociales. ¿Será que ese porcentaje tan pequeño de diferencias en el ADN es lo que determina las diferencias entre ellos y nosotros? ¿O habrá algo más? En 1975, dos genetistas estadounidenses, Marie Claire King y Alan Wilson, propusieron que las grandes diferencias anatómicas y de comportamiento entre chimpancés y humanos se debían poder explicar por medio de la forma en la que se manifiestan las secuencias genéticas en ambas especies, en lugar de pensar en las diferencias de dichas secuencias. El uso que las células le dan a las secuencias de letras se conoce como expresión de genes. Esto sería el equivalente a que ambas especies tuviéramos dos bibliotecas casi iguales, pero leyéramos libros diferentes, o que tuviéramos el mismo recetario, pero preparáramos banquetes distintos. La forma en que las células ejercen este control de la expresión de los genes es un campo fascinante, de recién creación, pero que promete brindar muchas respuestas sobre nosotros, desde nuestra evolución hasta cómo curar enfermedades, pasando por la herencia a hijos y nietos. En este episodio hablaremos de ese nuevo campo de la biología, llamado epigenómica. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, y el día de hoy en ¿De qué estamos hechos? Tenemos un programazo. Vamos a hablar de la epigenómica y más allá de los genes, y por supuesto el día de hoy tengo el placer y el gusto de recibir con muchísimo respeto y admiración a grandes especialistas, así que pues recibimos a la doctora Vilma Araceli Maldonado Lagunas, investigadora en ciencias médicas en el laboratorio de epigenética del INMEGEN. Bienvenida. Hola, buenos días. Y también de este lado al doctor Alfonso Dueñas González. Él es investigador titular, sede del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM e investigador de Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Cancerología, y su línea de investigación es la terapia epigenética del cáncer, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. De igual manera, al doctor Federico Ávila Moreno, jefe del Laboratorio 12 de Epigenómica del Cáncer y Enfermedades Degenerativas Pulmonares en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Pero bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece si invitamos a la gente a que nos acompañe a ver unos conceptos? Pues para ya empezar con todo, porque el tema del día de hoy está sumamente interesante, así que acompáñenos. Si para los especialistas es difícil estudiar la gran cantidad de información que contiene nuestro genoma, aún con apoyos computacionales, ¿cómo lo hacen nuestras células? Para las células, manejar información es un problema de espacio. Para que se den una idea del asunto, en escala, si este cuarto fuera el núcleo de la célula midiendo 4 metros de pared a pared, necesitaremos un cuarto de 1.400 kilómetros de ancho para poder meter todo el archivo que representa al ADN completamente extendido. Sería fácil encontrar las instrucciones para construir una proteína si el ADN estuviera todo libre, suelto, sin empaquetar. Pero, ¿dónde lo metes? Para las células es necesario tenerlo empaquetado, en un volumen pequeño, pero esto, claro, dificulta el acceso a genes particulares. Imaginemos que esas cajas contienen toda nuestra información genética, y para hacer nuestras labores celulares necesitamos acceder a esos archivos. ¿Cómo haríamos para encontrar lo que necesitamos? Una forma fácil de administrar tu archivo es dejar señalizaciones de lo importante, de lo que necesitas. Por ejemplo, las instrucciones para abrir o cerrar cajas. Esto es precisamente lo que hace la célula. Puede colocar o identificar sobre la molécula de ADN señales bioquímicas, es decir, pequeñas moléculas pegadas a la cadena de ADN.
Estas señales son conocidas como señales epigenéticas. La palabra viene del griego epi, que es un sufijo que significa encima de. Estas señales son usadas por las células para no tener que leer todo el ADN todo el tiempo, sino las partes necesarias para cada momento y lugar. En otras palabras, las marcas epigenéticas cambian la expresión de los genes. Son literalmente una capa adicional de información sobre el ADN. La epigenética, la disciplina que estudia las señalizaciones que se encargan de la regulación de la expresión genética, es un campo que ha dado frutos porque se ha descubierto que son muchos los factores que pueden modificar la epigenética de nuestro genoma, desde nuestra alimentación hasta el estrés que vivimos día a día. Qué genial que nos sigan acompañando y la verdad está muy interesante darnos cuenta que la vida cotidiana pues, puede transformar también nuestros genes y eso justamente lo estudia la epigenómica. Doctora, para empezar el tema, explícanos qué es la epigenómica. Sí, la epigenómica son unos marcajes que hay en el DNA. Ajá. O sea, por ejemplo, este es el DNA, ¿no? Este no cambia la secuencia. Ajá. Entonces lo que ponemos ahí son adornos o marcas que puede ser sobre el DNA o proteínas que están dentro unidas a la hebra. Están como encima de, ¿no? Ajá, rodeándolas en ciertas regiones. Estas marcas hay más o menos como 150,000 en un genoma humano y algunas están apagadas, otras prendidas y eso es el que va a dar el resultado de qué somos nosotros, ¿no? Para que veas que sí estudié, epigenómica, epis nace de encima, ¿no? De estar encima de. Entonces lo que tú nos platicas es que estas sustancias o adornos, como los manejas, están encima del DNA. ¿Y ese como que manipula la información? Sí, ese va a decir si está apagado o prendido esa región específica. Que ahí decide, como me decías, ¿no? Si hay un pulmón, si hay un hígado. Un hígado tiene ciertas marcas, la piel, otro, el cerebro, otro. Y eso es lo que decide que un hígado sea un hígado. Que un corazón sea un corazón, etc. Que un corazón sea un corazón. Qué bonito lo explicaste, doctora. No, y es que de verdad, porque uno de pronto, híjole, no lo entiende, pero qué mejor manera de hacerlo, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿qué cosas pueden afectar justamente los factores de los que mencionamos que están alrededor y que afectan también nuestro DNA? Bueno, uno de los aspectos más interesantes y a la vez que generan, pues, evidentemente muchísimo más preguntas, es que en términos prácticos todo puede afectar el epigenoma. Todo. ¿Sí? El ambiente, evidentemente. Y cuando llamo ambiente, desde las situaciones propias de la lugar. tierra, ¿no? Por ejemplo, ahorita está haciendo frío. Etcétera. Exactamente. El clima también puede afectar esto que estamos hablando de la epigenética y, por supuesto, modificar nuestro comportamiento humano. Bueno, con toda certeza no lo sé exactamente si hay algún estudio que demuestre que el frío hace esto, pero en principio el hecho de que las personas que vivan en el Polo Norte tienen ciertas diferencias en su fisiología, en su anatomía, a personas que vivimos, por ejemplo, en el Ecuador, claro, pues probablemente esto indique o sugiera que efectivamente el clima o el frío está interviniendo en moldear nuestro cuerpo, o como tú decías, como una ¿no? respuesta al ambiente. Incluso la alimentación o ciertas cosas también pueden modificar estas cosas que están junto a nuestro DNA. Claro, y yo creo que una cosa muy importante es que la epigenómica, si bien tiene años que se ha empezado a estudiar, insisto, deja mucho la imaginación. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Porque nos da oportunidad de pensar en cosas diferentes y cómo podemos, pues, generar nuevas ideas a partir de estos conocimientos. Eso está genial. Doctor, si estamos hablando, por ejemplo, que se puede modificar, ¿no? Nuestro DNA con el ambiente, la manera en la que vivimos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una vida muy sana, hago deporte, etcétera, y de buenas a primeras cambio mi vida cotidiana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros genes? Bueno, desde luego que lo que los doctores han comentado, estas marcas químicas o bioquímicas que tienen la capacidad de empaquetar el DNA, relajarlo y permitir que los genes se expresen, como dice el doctor, están en función del efecto ambiental en todos los ámbitos, digamos, desde el químico, el bioquímico, lo que tú mencionabas del frío, pero probablemente a largo plazo. Cuando tú mencionas que el ejercicio
está condicionando fisiológicamente a un organismo a responder a esa exigencia. Y por tanto los genes pueden tener tasas de expresión diferentes de acuerdo a cómo ese organismo está respondiendo a esa exigencia fisiológica y energética. Entonces, si tú aumentas el ejercicio, dejas de hacerlo, seguramente muchos genes se expresarán en tasas diferentes, y estas marcas que la doctora hablaba como adornos de empaquetamiento y de apertura y relajación de la cromatina, que es otro concepto, van a estar regulando justo esa capacidad del individuo para responder a esa exigencia energética y de ejercicio. Es increíble lo que uno no sabe, y esto, como dice el tema el día de hoy, va más allá de los genes. Pero bueno, vamos a una cápsula porque tenemos muchísimas cosas más que platicar, así que chequen esto, regresamos. ¿De qué se habla cuando se dice que un actor tiene éxito porque su talento está en sus genes? Cuando se comenta que algo está en los genes, generalmente significa que es un destino casi cierto, pero desde la biología no necesariamente es así. En 2009 asaltaron una joyería en Berlín, Alemania. Las muestras de ADN que encontraron en la escena del crimen revelaron que la secuencia correspondía a una persona que tenía un gemelo idéntico. El juez determinó dejarlos libres porque no podían determinar cuál de los dos era culpable, ya que los gemelos idénticos comparten el 99.99% de su ADN. ¿De qué otra forma se podría haber resuelto el crimen? Por las huellas digitales. Aunque los gemelos idénticos tienen casi el mismo ADN, poseen diferentes huellas digitales, entre otros rasgos como individuos. ¿Por qué la actriz que personifica a Sarah Connor en Terminator 1 y 2 y su hermana gemela idéntica, que es enfermera, no siguieron la misma profesión? ¿Por qué ciertas enfermedades suelen aparecer en un gemelo y no en otro dependiendo de la enfermedad? Si estas enfermedades fueran completamente hereditarias, si estuvieran totalmente codificadas en el ADN, ambos gemelos tendrían la misma enfermedad en todos los casos. ¿Cómo se explican entonces estas diferencias? La primera esfera de diferencias más allá de los genes son las marcas epigenéticas. Estudios recientes indican que aunque las diferencias de ADN sean las mismas, las diferencias epigenéticas entre los gemelos aumentan con la edad, en su mayor parte por el estilo de vida. En las marcas epigenéticas influyen desde las cosas que comemos hasta la calidad del aire que respiramos, aunque también puede ser que terminen con la misma enfermedad al final de sus vidas. Actualmente es posible analizar las marcas epigenéticas en el genoma. Si los policías alemanes hubieran analizado esas marcas en el ADN de cada gemelo, tal vez hubieran podido resolver quién era el culpable del delito. Creo que nuestro estilo de vida sí tiene un gran impacto sobre nuestra salud, ya que todo el día estamos corriendo, estresados, no tienes tiempo de comer bien, desayunar bien, hacer las comidas bien, descansar, no te das tiempo pues, para ti mismo, ¿no? A veces ni te conoces, no sabes qué quieres, te dedicas nada más a trabajar, ¿no? Entonces eso creo que nos impacta muchísimo. Pues creo que influye bastante porque determinen mucho, o sea, yo creo que el estado de salud que tengo es gracias a lo que como o dejo de comer, ¿no? O sea, no es solamente lo que como, sino lo que también no estoy ingiriendo. Y esto también lo relaciono a cómo lo conjugo con otras actividades, o sea, con dormir mis 7 horas mínimo, o con tomar suficiente agua, o con tener actividad física o hacer algún ejercicio. Pues sí, obviamente, porque desde lo que consumimos hasta la actividad diaria nos hace que vayamos evolucionando día con día. Nuestro epigenoma está en constante cambio debido a nuestro estilo de vida. Tanto es así que se ha comprobado que el ejercicio, la yoga y la meditación, así como el estado de ánimo, tienen efecto en la activación y desactivación de genes por efecto de las marcas epigenéticas. Un estudio realizado en 2013 demostró que las personas que practican sesiones de relajación, como el yoga o la meditación, tienen cambios en la expresión de sus genes, es decir, en que algunos se activan y otros se inactivan. En dicho estudio, las sesiones consistieron en practicar una respiración profunda e ignorar pensamientos intrusivos, en una palabra, relajarse.
En las personas que realizaron esto, los genes que más activaron estaban relacionados con la respuesta inmune, con la producción de energía, con el metabolismo del azúcar, con el mantenimiento y la reparación del material genético, mientras que aquellos genes que se inactivaron eran los relacionados con la respuesta al estrés y el envejecimiento celular. En otro estudio de 2013, se demostró que el ejercicio induce a cambios en todo el genoma del tejido adiposo de las personas, es decir, en la grasa del cuerpo, lo cual afectaría cómo tu cuerpo la procesa. Finalmente, un tercer estudio en el mismo año comprobó que las personas que se identificaban con la felicidad de los placeres inmediatos, como comer mucho y beber alcohol hasta quedar inconscientes, tuvieron cambios en la expresión de los genes relacionados con la aparición de artritis o padecimientos cardíacos y con problemas inmunológicos. En cambio, las personas que se identificaban con la felicidad a largo plazo, la que busca la virtud ante la vida, como estudiar con entusiasmo y curiosidad para saber más y ser mejor persona, presentaban los cambios opuestos en la expresión de los genes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y es que de verdad esto de las marcas epigenéticas está increíble y nos damos cuenta cómo pues sigue trabajando, está en constante movimiento, y también nosotros pues hacemos lo posible para que esto suceda y cambiar la forma de nuestro genoma, ¿no? Una pregunta que le quiero hacer, doctora. ¿Qué influye o cómo influye nuestro medio ambiente para cambiar las marcas epigenéticas? Influye mucho, mucho. Desde que nacemos, que estamos en el vientre de la madre, hay ciertos señales que dicen que debe haber cierto marcaje. Cuando nace uno y es expuesto al medio ambiente, todo lo que nos rodea está cambiando continuamente ese marcaje. Hay marcaje que cambia muy rápido y hay otro que permanece más y que lo podemos heredar aún a nuestros padres o a nuestros nietos. Esa es una pregunta, también es muy interesante, porque el marcaje, les quiero preguntar, ¿también se hereda? En principio, la respuesta desde mi punto de vista es sí. Es decir, pero esta herencia no es la típica que solemos escuchar como mendeliana, es decir, en donde esta transmisión hereditaria depende del DNA, del acomodo de las letras de la cadena del ADN. Esta herencia, digamos, es como una herencia que ocurre mucho más rápida. Sabemos, por ejemplo, por eso sí se modifica, se puede modificar. Que para que haya cambios permanentes en los genes, en la secuencia de los genes, se requieren pues décadas o siglos. En cambio, por este dinamismo de las marcas epigenéticas, esta transmisión hereditaria ocurre en una o dos, en una generación, por ejemplo. Y por eso podemos explicar lo que escuchábamos en la cápsula también de unos gemelos, ¿no? Claro. Que pues tienen prácticamente el mismo ADN, muy similar, pero quizá uno se fue a vivir a Europa y otro en México y tienen vidas totalmente diferentes, alimentación diferente, quizá el ejercicio también es distinto. Y algunos quizá desarrollan alguna enfermedad hereditaria y algunos no. ¿Por ahí va el asunto? Exactamente. Yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de cómo la epigenética nos hace mayor o menormente susceptibles a algunas cosas. Y me sale otra duda, doctor. Por ejemplo, si mi papá es calvo y yo digo, voy a ser calvo también, caray, ¿yo puedo modificar a través de las marcas epigenéticas ese comportamiento? ¿O ya voy a ser calvo? Bueno, definitivamente hay una carga hereditaria, como ya lo comentaron, que está fijada en el DNA ese ya lo tengo y el ahí, ADN, ¿no? Ese ya está ahí y muy probablemente con influencia ambiental pierde el cabello tal vez más rápido o tal vez dependiendo de la exposición a la dieta o algunos otros factores de riesgo que impactan en las enfermedades. No quiero decir que sea una enfermedad, aclaro, pero sí impactan sobre el dinamismo celular y molecular de las células, ¿no? Eso está increíble. Entonces, no debo irme por ese estigma, ¿no? De, pues es que mi papá es así o mi mamá es así, pues yo también, sino también está la posibilidad de una modificación. Claro, sí hay una predisposición prácticamente en todas las manifestaciones que derivan hacia una enfermedad, pero esa fijación en los 3 billones de letras que tenemos en el genoma tienen que ser regulados por las marcas epigenéticas que comentamos
Y eso dependerá en mayor o menor medida cuándo llegue esa enfermedad o esa manifestación del fenotipo. Al final del día, la marca epigenética define cómo nos vemos en el exterior, eso se le llama fenotipo, y a la manifestación de la cual tú hablas es justamente el fenotipo, ¿no? Yo creo que también hay lo interesante, doctora, hablando de enfermedades, digo, yo puse el ejemplo de la calvicie, pero de enfermedades, ¿hacia dónde vamos con estas investigaciones? Ya se ha visto que este marcaje en una persona normal tiene un patrón y en cada enfermedad varía y es típico de cada enfermedad. Entonces, por ejemplo, en alguna persona que fuma va a tener cierto marcaje, que además puede ser heredado por varias generaciones, o una persona de cáncer, en cáncer en hígado, por ejemplo, si se compara con un DNA normalito, el marcaje va a ser diferente. Entonces, esta asociación nos permite que sea este marcaje un buen marcador para diagnóstico y pronóstico. Es decir, este paciente podría tener más susceptibilidad y entonces poder hacer un trabajo previo. Claro. Eso está perfectísimo. Ya para cerrar, entonces, somos lo que comemos, somos lo que hacemos. También, un poco de eso. Exactamente. Y hace algunos años salió una publicación interesante en Time, en donde el título es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Nuestros genes no es nuestro destino. Es decir, que en principio... Que uno se... Exactamente, así como dicen, pues hay que autosuperarse, ¿no? Entonces, en principio, si uno opta por una vida sana, en todos los términos que esto puede implicar, estamos hablando de que vamos a marcar en este sentido nuestro epigenoma de tal manera que quizá nuestros hijos pues sigan o tengan una inclinación por seguir una vida sana, más ¿no? saludable. Muchísimas gracias. Vamos con más información, pero al regresar tenemos muchísimas más cosas que platicar, así que chequen esto. En un pequeño pueblo de Suecia, de menos de 1000 habitantes y ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, se realizó un estudio que podría cambiar la forma en que entendemos la herencia biológica. Gracias al minucioso registro de sucesos en el pueblo, un grupo de investigadores pudo buscar si existía alguna relación entre sucesos ocurridos en la vida de los habitantes de varias generaciones atrás y la salud de los habitantes actuales. Lo que encontraron los sorprendió. Los investigadores hallaron una relación entre la hambruna en aquel pueblo, que no era rara, sufrida por una generación, y la propensión a enfermedades cardíacas y expectativa de vida de 2 generaciones posteriores. A pesar de encontrar esta correlación fascinante, los investigadores no han podido ubicar el mecanismo molecular y celular detrás de este hecho. Sin embargo, la explicación más probable hasta el momento involucra a la epigenética. En ratones de laboratorio se ha probado que algunos factores ambientales modifican las marcas epigenéticas de algunos genes y que esas marcas se pueden heredar a varias generaciones posteriores. Estos estudios no afirman que todo lo que los abuelos o los padres hagan o dejen de hacer durante sus vidas vaya a predeterminar la vida de los hijos o nietos. Recordemos que las secuencias de ADN no se pueden modificar intencionalmente por agentes externos durante la vida de las personas. Las mutaciones ocurren de manera azarosa. Lo que sí se puede modificar son las marcas epigenéticas, pero todavía existen pocos estudios acerca de cómo podrían estas heredarse de una generación a la siguiente. De ahí la importancia de estudiar los fenómenos epigenéticos para entender la propensión a enfermedades y otros padecimientos humanos. Estamos de regreso y bueno, ya nos dimos cuenta que hablar de la epigenómica es un tema bastante amplio que bueno, podemos estar aquí horas y horas hablando. Doctor, me gustaría que también nos platicara, ya conocimos qué es, ¿no? Y lo que nos puede ayudar a la salud, pero ¿qué estudios se han hecho, qué investigaciones se han hecho que también puede ayudar a la medicina? Bueno, desde mi área de experiencia en la investigación, podría hablar que existen esfuerzos muy importantes de la comunidad científica para que todas estas marcas epigenéticas que rodean al DNA puedan ser analizadas desde el punto de vista masivo, y la bioinformática toma un papel relevante para poder entender esas marcas en el contexto de un individuo. La complejidad que representa el conjunto de marcas, entender
cuándo y cómo esos genes se van a expresar, cómo se van a manifestar en una enfermedad degenerativa como el cáncer, que es mi área. Nos han permitido proponer algunos marcadores, biomarcadores que le llaman en el argot de la investigación biomédica, y se ha propuesto que la epigenética represente esos biosensores que se ocupaban mucho en la biología para analizar algunas reservas biológicas, los bosques, etc. Hay algunos biomarcadores o bioindicadores de qué tan bien está ese bosque, de qué tan bien está esa selva. Ahora la epigenética representan estudiar ese conjunto de marcas para entender cómo puedas identificar cuando una persona está en proceso de enfermarse y cómo puedas monitorearla a largo plazo, ¿no? Uno de esos esfuerzos se llama ENCODE, que es un esfuerzo del análisis de las marcas del genoma. Es como analizar lo que platicamos todo el día de hoy. Exacto. Ya específicamente y enfocado en enfermedades. Así es. Y yo invitaría a tu auditorio para que pues, cheque ese concepto que es el ENCODE, lo pueden checar en internet, que es algo fundamental para los jóvenes y que entiendan cómo las marcas epigenéticas son importantes para entender las enfermedades y la salud en sí misma. Perfecto, eso es lo que se está haciendo el día de hoy. Sí, y aparte ustedes son quienes se han estado encargando de pues, ir caminando y lo han hecho de una manera espectacular, así que por supuesto la felicitación para todos ustedes. Sí, doctora, pues ya casi nos estamos yendo y de verdad ha sido un placer compartir toda esta información con todo el público y también pues ir conociendo de lo que hace algunos años ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Y que por supuesto tiene una gran repercusión en la salud de nuestro país y del mundo entero. Conclusiones, así brevemente, doctora. Yo espero que dentro de muy pocos años se dé esta aplicación a la clínica, pero de forma personalizada, que le digan a cada paciente qué es lo que está mal y las opciones para componerlas, ¿verdad? Y repararlas. Y definitivamente, como lo decías, doctora, pues llevar una vida saludable, sí, comer bien. No fumar, no tomar. Y eso pues para no predisponer también de cosas que tengamos en herencia. A nuestros hijos, ¿no? O nietos. Bueno, por lo pronto, yo los invito a que nos sigan en la siguiente emisión porque vamos a hablar de nutrigenómica y la interacción que tienen los alimentos con nuestro genoma. Así que los espero. Cuídense mucho y hasta la próxima.